¿Sabías que Napoleón, uno de los conquistadores más temidos de la historia, dijo que Jesús fue más poderoso que todos los emperadores juntos? En este vídeo, te mostraré 5 cosas que probablemente no sabías sobre la relación entre Napoleón y la Biblia, y algunas podrían cambiar cómo lo ves para siempre. Aunque lo conocemos por su ambición, sus guerras y su deseo de controlar Europa, pocos saben que Napoleón habló con admiración sobre Cristo y reflexionó profundamente sobre el poder de las Escrituras. No era un líder común, mientras conquistaba reinos con la espada, también reflexionaba sobre el alma y el destino eterno del hombre. ¿Fue un estratega que usó la religión como herramienta política? ¿O un hombre que, en sus últimos días, vio algo que el mundo moderno ha olvidado? Quédate, porque esto no es solo historia, es una ventana al misterio entre el poder humano y la fe divina. Cuando Napoleón fue coronado emperador el 2 de diciembre de 1804, protagonizó una de las escenas más simbólicas y controvertidas de la historia moderna. En la majestuosa Catedral de Notre Dame, el Papa Pío VII estaba presente para dirigir la ceremonia, pero no fue él quien colocó la corona sobre la cabeza de Napoleón. En un gesto absolutamente inusual, y para algunos, incluso blasfemo, Napoleón tomó la corona de manos del Papa, y se la colocó a sí mismo. Este acto fue interpretado de muchas maneras. Para sus seguidores, fue una afirmación de independencia, una declaración de que su autoridad no venía de Roma ni de ninguna institución religiosa, sino de sí mismo y del pueblo francés. Para otros, especialmente dentro del mundo cristiano, fue un acto de orgullo desmedido, casi una repetición del pecado de Lucifer, querer ocupar el lugar de Dios. Históricamente, los reyes eran ungidos por representantes de Dios, como un símbolo de sumisión espiritual. Pero Napoleón rompió esa tradición. ¿Fue una simple estrategia política para mostrar poder? ¿O un desafío consciente al orden divino? Este gesto alimentó la idea de que Napoleón no solo quería dominar Europa, sino también reescribir las reglas del poder, incluso las que provenían del cielo. Después de la Revolución Francesa, la Iglesia Católica en Francia había sido duramente golpeada, templos cerrados, propiedades confiscadas, clero perseguido, y el culto reemplazado por ideologías como el culto a la razón. En ese contexto, Napoleón vio una oportunidad, entendió que, para estabilizar Francia, necesitaba restaurar parcialmente la religión, pero bajo sus propios términos. En 1801 firmó el concordato con el Papa Pío VII, un acuerdo que devolvía cierta legalidad al catolicismo en Francia. Las iglesias reabrían, el clero volvía a ser tolerado, y el Papa recuperaba influencia espiritual, pero con condiciones. Napoleón exigió que todos los obispos presentaran su renuncia para que él aprobara nuevos nombramientos. En otras palabras, el Estado controlaba a la Iglesia, no al revés. Aunque permitió la religión, Napoleón nunca fue un devoto auténtico. No asistía con regularidad a misa y rara vez hablaba de fe en términos personales. Sin embargo, afirmaba que una sociedad sin religión está condenada al caos, pues veía en la fe un instrumento poderoso para moldear la moral pública y la obediencia civil. ¿Fue un defensor de la fe o simplemente un estratega que entendía su valor político? Lo cierto es que, bajo su mando, la Iglesia resurgió, pero siempre bajo la sombra del Estado napoleónico. En sus últimos años de vida, exiliado en la remota isla de Santa Elena, Napoleón ya no era el emperador imparable de Europa. Aislado, enfermo y con tiempo para reflexionar, comenzó a hablar de temas que antes rara vez abordaba en público, entre ellos, Jesús y la fe cristiana. Lo más sorprendente es lo que dijo acerca de Cristo. En una conversación registrada por su médico personal, Napoleón expresó: «Conozco a los hombres, y les digo que Jesucristo no es un hombre. Entre él y cualquier otro en el mundo no hay término de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿en qué descansaron las creaciones de nuestro genio? En la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor, y hasta hoy hay millones que morirían por él». Estas palabras no vinieron de un predicador ni de un santo, sino de uno de los estrategas militares más grandes de la historia. Para alguien que dominó naciones con la espada, reconocer que el reino de Cristo trascendía el poder político era, como mínimo, una confesión de admiración profunda. Aunque nunca fue un cristiano devoto en el sentido tradicional, Napoleón parecía entender que el poder de Jesús no estaba en ejércitos ni en coronas, sino en la transformación del corazón humano. ¿Fue una conversión sincera?
¿Una reflexión filosófica? No lo sabemos con certeza. Pero dejó claro que, al final de sus días, la figura de Cristo le inspiraba una reverencia que no sentía por ningún otro hombre. Durante la época de Napoleón, no solo los políticos y militares hablaban de él, también lo hacían los teólogos y predicadores. Algunos comenzaron a preguntarse si este hombre que surgió con un poder casi imparable, que derrocaba reinos, humillaba a papas y transformaba el orden mundial, podía estar relacionado con alguna profecía bíblica. Uno de los textos que más se utilizó para analizar su figura fue el libro de Daniel, especialmente el capítulo 7, donde se habla de un cuerno pequeño, que surge con poder, habla con arrogancia y derriba a otros. También se le relacionaba con la bestia del Apocalipsis, que recibe poder por un tiempo, persigue a los santos y parece invencible. Además, el conflicto constante entre Napoleón y la Iglesia Católica, incluyendo su secuestro del Papa Pío VII en 1809, fue interpretado por algunos como una señal de su papel anticristiano o como instrumento de juicio divino contra una Iglesia corrupta. Pero no todos lo veían como una figura negativa. Algunos protestantes lo interpretaban como una especie de Ciro moderno, un libertador usado por Dios para castigar la hipocresía religiosa y abrir paso a nuevas formas de fe. ¿Fue Napoleón una pieza en el tablero profético? ¿Un anticristo, un libertador o simplemente una coincidencia histórica? Lo cierto es que su figura causó tal impacto, que incluso fue estudiado desde los púlpitos, como si su ascenso ya hubiese sido escrito siglos antes en las páginas de la Biblia. En sus últimos años, Napoleón no solo habló de Jesús con respeto. También se refirió a la Biblia como un libro extraordinario. Un texto al que, aunque no seguía devotamente, no se atrevía a subestimar. En una de sus declaraciones más citadas, dijo: «La Biblia no es un libro como los demás. Tiene un poder vivo, una virtud que ninguna obra humana posee. Cuando los demás libros se olvidan, este permanece. Tiene una acción que invade al que la enfrenta». Para alguien que había leído a los grandes filósofos, dirigido ejércitos y establecido leyes, esta afirmación no era superficial. Reconocía en la Biblia un poder inexplicable, casi sobrenatural. No la veía solo como un código moral ni como una historia religiosa, sino como una obra que hablaba al alma del ser humano más allá de las ideologías, del tiempo o del poder. En su exilio, donde ya no quedaban generales ni multitudes, donde su imperio se había reducido a una pequeña isla, Napoleón se encontró con el silencio, y en ese silencio, comenzó a mirar hacia lo eterno. La Biblia, en ese contexto, no era una herramienta de gobierno ni un objeto político. Era un espejo que lo confrontaba. Y aunque no hay pruebas de una conversión formal, su respeto profundo por las Escrituras fue evidente. ¿Qué vio en esas páginas? ¿Una amenaza? ¿Una verdad que no pudo ignorar? ¿Un testimonio de un poder superior al suyo? Lo cierto es que el hombre que desafió a media Europa, al final reconoció que había una autoridad que no podía conquistar: la palabra. Napoleón Bonaparte, el estratega brillante, el emperador temido, murió el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena. Su salud se había deteriorado por años, y en sus últimos días, ya no tenía ejércitos ni poder, solo recuerdos, silencio, y el juicio de su conciencia. Lo que muchos no saben es que murió con un crucifijo entre las manos. Había pedido que se le administraran los sacramentos, y según sus acompañantes, mostró serenidad en sus últimas horas. Uno de sus últimos deseos fue tener un crucifijo sobre su pecho al momento de morir, un gesto profundamente simbólico. ¿Fue un acto sincero de fe cristiana? ¿Un regreso a Dios en el umbral de la eternidad? ¿O simplemente una tradición más, como las de tantos gobernantes europeos que mezclaban lo político con lo religioso? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que el hombre que desafió a papas y reyes, que se coronó a sí mismo para no recibir autoridad de nadie, terminó abrazando el símbolo que representa a un rey que no conquistó con la espada, sino con la cruz. Ese detalle final, el crucifijo en sus manos, no es menor. Habla de una dimensión humana que muchas veces se pasa por alto, la del alma que, al final del camino, busca respuestas que ni la gloria, ni el poder, ni el imperio pudieron dar. Napoleón fue más que un emperador. Fue una paradoja viviente, estratega brillante y figura polémica, constructor de imperios y, al mismo tiempo, un hombre que en sus últimos días se enfrentó a algo que no podía dominar: la eternidad. A lo largo de su vida, usó la religión como herramienta, desafió al clero, se coronó a sí mismo,
pero también reconoció el poder incomparable de Jesús, el misterio de la Biblia y, quizás, en sus últimas horas, la necesidad de reconciliarse con Dios. ¿Fue un instrumento de juicio? ¿Un alma en búsqueda? ¿O ambas cosas? Lo cierto es que, detrás de las medallas y las batallas, había un hombre que, al final, se rindió ante algo más grande que él. Si te gustó este contenido y quieres descubrir más conexiones entre la historia, la fe y lo eterno, suscríbete, activa la campanita y comparte este video.